Diputado Francisco Javier Pérez Salinas, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. Los que suscribimos, integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza, de este honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 25, fracción cuarta, 132, 133, fracción primera, 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, sometemos a la consideración de los diputados integrantes de la 61ª legislatura el siguiente acuerdo económico, por medio del cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a suspender la aplicación de la prueba enlace 2011 en las zonas indígenas del Estado de Hidalgo al tenor de las siguientes consideraciones. De acuerdo al resultado definitivo del Censo de Población y Vivienda, realizado por INEGI en el año 2010, la población total en nuestro país fue de 112.336.538 personas, de las cuales 6.695.228 de 5 años y más hablan lengua indígena. Y de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 14 no hablan español, es decir, aproximadamente 1 millón. Derivado del mismo conteo, en el estado de Hidalgo se contabilizaron 2.665.018 habitantes, siendo que 359.972 personas mayores de 5 años hablan alguna lengua indígena, lo que representa 15% de la población en la entidad. Con relación a lo anterior, el Consejo Estatal de Población de Hidalgo, mediante el Boletín Informativo 06/11, de fecha 17 de febrero de 2011, mencionó que en el estado de Hidalgo se hablan 43 lenguas indígenas diferentes, predominando el náhuatl con 68% de la población hablante, seguida por el otomí con 29.7%. Las lenguas indígenas que siguen con una presencia mucho menor de acuerdo a la concentración de la población que las habla son tepehua, zapoteco, totonaca, mixteco, mazahua y huasteco. De igual forma, los municipios que más concentran población hablante de lengua indígena son Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, San Felipe Orizatlán, Huautla y Yagualica, conformando estos 5 municipios el 44.41% del total de población de habla indígena del estado. Asimismo, en 5 municipios de la Huasteca, como son Xochiatipan, Jaltocán, Yagualica, Huautla y Atlapesco, se encuentran índices de presencia de población indígena superiores al 90% de la población total, siendo el primero de los municipios mencionados el más significativo de todos, pues el 98% de la población es parte de hogares indígenas y la totalidad de ellas es hablante de náhuatl. A su vez, el 50% de los indígenas hidalguenses pertenecientes a hogares nahuas viven en 4 municipios: Huejutla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol y Huautla. Por su parte, la mitad de los correspondientes a la lengua otomí habitan en 5 municipios: Ixmiquilpan, Huehuetla, San Salvador, Cardonal y Santiago de Anaya, aclarando que el otomí que se habla en estas demarcaciones corresponde a la variante del Valle del Mezquital. El tepehua, considerado como una lengua minoritaria, se presenta en el municipio de Huehuetla como segunda lengua, congregando el 19% de la totalidad de los miembros de este grupo registrados a nivel nacional. En otros municipios como Tulancingo y Actopan también se encuentran hogares tepehuas, pero con índices muy inferiores al caso señalado. Ahora bien, en el año 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, misma que en su artículo 11 señala que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas independientemente de su lengua. Consecuencia de lo anterior, y en el mismo año 2003 se publicó la reforma realizada a la fracción cuarta del artículo 7 de la Ley General de Educación y en la que contempló como fines del Estado el de promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Los hablantes de las lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español. Por otro lado, desde hace 5 años y a la fecha, el sistema educativo nacional aplica en todo el país a planteles públicos y privados de educación básica la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE, que es una prueba dirigida en específico a las niñas y niños de 3º a 6º grado de primaria y jóvenes de 1º a 3º de secundaria, en función de los planes y programas de estudios oficiales en las asignaturas de español y matemáticas, contemplando en los años 2008, 2009 y 2010 una asignatura más, que fueron Ciencias, Formación Cívica y Ética e Historia respectivamente. Esta prueba se caracteriza por ser estandarizada, de aplicación masiva, que emplea una metodología de calificación precisa y que proporciona referencias de comparación nacional, lo que implica que la misma sea aplicada en escuelas ubicadas en zonas urbanas, en zonas rurales y en zonas indígenas, sin distinción del entorno social, económico, cultural o lingüístico. Las niñas, niños y jóvenes indígenas tienen que dar respuesta a dicha prueba para dar cumplimiento a los márgenes de estandarización que exige ENLACE, aun y cuando los planteamientos que se les realiza y el idioma en el que se les redacta la evaluación no son dominados por ellos, pues es evidente el trato y enfoque urbanista con que se elabora el instrumento de evaluación, así como la omisión de contemplar su lengua materna, la que los pone en una situación de desventaja frente a alumnos de zonas urbanas, lo que conlleva a que el resultado obtenido sea producto solamente del requisito de cumplimentación y no así el reflejo del conocimiento obtenido mediante el proceso enseñanza-aprendizaje en relación docente-alumno, que es la verdadera esencia de una evaluación. Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, emitió en el mes de febrero de los corrientes 14 recomendaciones relacionadas a la Secretaría de Educación Pública Federal a efecto de que aceptara los señalamientos donde se establece que la prueba ENLACE ejerce una discriminación indirecta al sistema de educación indígena. Entre otros puntos, el CONAPRED recomendó a la Secretaría de Educación Federal, inciso A, que en coordinación con las áreas de educación intercultural y bilingüe y de educación indígena, efectúe las acciones pertinentes, preferentemente incorporando la colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y del INEGI para realizar un estudio documental y de campo respecto a las lenguas maternas que predominan por ubicación geográfica en el país. B. Realizar las adecuaciones a los reactivos de la prueba ENLACE de manera progresiva, procurando que su diseño y contenido estén basados en el contexto y entorno cultural de los grupos y las comunidades indígenas, evitando la tendencia a lo urbano o prácticas citadinas con los cuales los niños indígenas no estén familiarizados. Efectuar acciones progresivas para que se fortalezca que los maestros que imparten clases en las comunidades infantiles indígenas del país tengan acceso a cursos y programas de capacitación permanente basados en la diversidad y el contexto cultural, que les permitirán estar actualizados con base en los currículos de enseñanza nacionales, a fin de que brinden educación de calidad a las niñas y niños indígenas. Y D. Considerar en las acciones que implante las recomendaciones que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó al Estado mexicano a través del informe sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas de las Américas, en el sentido de adoptar las medidas y políticas públicas requeridas a fin de atender adecuadamente las necesidades de la población indígena mexicana, especialmente en áreas como la salud y la educación, continuar las inversiones y mejora de las condiciones, en general en el sector de la educación, con el propósito de aumentar los índices de atención escolar y así revertir progresiva y efectivamente las condiciones inicuas que viven los niños indígenas. Cabe mencionar que la modificación de una evaluación aplicada a nivel nacional no es un asunto que se realice a corto plazo, pues se necesita de la intervención de diversas instancias y conocimientos pedagógicos para elaborar una prueba ad hoc a las circunstancias del caso, siendo necesario suspender la prueba ENLACE en tanto ésta se adecúe a las condiciones culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas como requisito, sino para eliminar la discriminación a la que han sido sometidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Único. El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a que en el ejercicio de sus atribuciones suspenda la aplicación de la prueba enlace 2011 en las zonas indígenas del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que se aplicará del 23 al 27 de mayo del presente año. Hasta en tanto se cumplan los resolutivos emitidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que consideran que esta evaluación es discriminatoria al no contemplar el contexto social, cultural y lingüístico de los pueblos indígenas. Por el Partido Nueva Alianza, diputados y diputadas: Adrián López Hernández, Héctor Mendoza Mendoza, Francisco Javier Pérez Salinas, Cristóforo Rodríguez Villegas, Mirlen Salas Dorantes y la de la voz, Vianey Lozano Rodríguez. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo a los 12 días del mes de mayo del año 2011. Es cuanto, diputado presidente.